Hay historias que, aunque no quieras, te obligan a tomar partido. Esta es una de ellas, porque lo que vas a escuchar no es una simple pelea entre madre e hijo, es una traición que marcó generaciones. Imagina que la persona que te dio la vida, un día, decide destruirte frente a todos, sin aviso, sin compasión, y años después, vuelve, con la cara llena de lágrimas, suplicando perdón. ¿Qué harías? Yo sé lo que estás pensando. Depende de lo que hizo. Pero antes, cuéntame desde dónde me escuchas, qué ciudad y qué país, para saber hasta dónde está llegando esta historia. Pero te aseguro que hay cosas que no se arreglan con un simple «lo siento». Y sin embargo, a veces, hasta el corazón más roto quiere una última oportunidad de entender por qué. Esta historia es real, y lo más fuerte es que su final no está escrito, porque depende de vos, de cómo la interpretes, de qué harías si te pasara algo así. Jamás voy a olvidar ese domingo. La casa estaba llena, como siempre en las reuniones familiares. Risas, platos chocando, niños corriendo por todos lados, y de repente, sin previo aviso, ella se levantó y empezó a hablar de mí como si fuera una carga. Me sentí como un niño pequeño, pero esta vez, delante de todos. Empezó a enumerar mis errores, mis fracasos, mis decisiones, como si estuviera leyendo una lista de pecados. Dijo que yo había decepcionado a todos, que era una vergüenza para la familia, y nadie dijo nada, ni una sola palabra para defenderme, solo silencio y miradas clavadas como cuchillos. Se me cerró la garganta, quería responder, quería gritar, quería desaparecer, pero me quedé ahí, quieto, aguantando las ganas de llorar. La mujer que se suponía debía protegerme, me estaba destruyendo con palabras frías, punzantes, y lo peor, parecía disfrutarlo, como si se sintiera poderosa al hacerlo. Lo más doloroso fue que ella sabía exactamente dónde golpear. Sacó a la luz mi matrimonio fallido, mi despido reciente, incluso un secreto que solo ella conocía, algo que le conté en un momento de debilidad. Me sentí traicionado. Eso no fue una simple humillación, fue un ataque directo al alma. Cuando terminó su discurso, todos intentaron actuar como si nada. Alguien sirvió pastel, otro encendió la televisión, pero yo me fui sin decir una palabra. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. El lazo que aún me unía a ella, por más tenso que fuera, simplemente se quebró. Nunca volví a esa casa durante años. Pero lo que nació ese día, en esa sala llena de silencio cómplice, fue más que un distanciamiento. Fue una herida abierta que me acompañaría por mucho tiempo, y ni siquiera imaginaba que esa herida sería solo el inicio de una historia llena de mentiras. Después de ese día, algo cambió dentro de mí. Sentí como si me hubiera arrancado la raíz del pecho. Ya no quería saber nada de ella, ni de nadie que la defendiera. Dejé de ir a las reuniones, bloqueé su número, y cada vez que alguien mencionaba su nombre, me cerraba por completo. Pasaron meses, luego años, y aunque el tiempo debería curar, en mi caso solo congeló la herida. Había tanto que no se había dicho, tanto que ella nunca intentó explicar. No hubo una disculpa, ni una carta, ni siquiera una mirada de arrepentimiento. Solo silencio, como si nada hubiera pasado. A veces me preguntaba si ella dormía tranquila, si en su cabeza realmente creía haber hecho lo correcto, mientras yo me comía la culpa de cosas que ni siquiera eran mías. Porque sí, empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si yo estaba exagerando? ¿Y si el problema era yo? Pero luego recordaba ese momento, frente a todos, y volvía a hundirme. ¿Cómo se le ocurre hacer eso a su propio hijo? ¿A su sangre? Y lo peor era que nadie, absolutamente nadie, me buscó para preguntarme cómo estaba. Esa fue otra traición silenciosa. La familia eligió el silencio.
Y eso también dolió. Durante esos años de distanciamiento, aprendí a construir una vida sin ella. Pero no era una vida plena, era una vida con huecos. Había logros que no compartí, cumpleaños que pasé solo, cosas que me hubiera gustado contarle, pero no podía. Su ausencia era una decisión que yo había tomado, con dolor. Y lo más cruel es que con el tiempo uno se acostumbra al vacío. Dejas de esperar el perdón, dejas de imaginar una reconciliación, hasta que un día, cuando menos lo esperas, ese pasado que enterraste toca la puerta otra vez, y ahí todo lo que creías haber superado empieza a temblar. Un día, sin buscarlo, me llegó un comentario que me heló la sangre. Una prima me escribió para decirme que mamá estaba muy dolida por lo que yo le había hecho. ¿Cómo? Lo que yo le hice. Me quedé en shock. ¿Acaso ella estaba contando otra historia? ¿Una donde yo era el villano? Con el tiempo, empecé a descubrir pedazos de su narrativa. Le decía a la familia que yo la había abandonado, que era malagradecido, que nunca le perdoné un error insignificante. A algunos les decía que yo tenía problemas de carácter, a otros que era demasiado sensible. Mentira tras mentira. Fue entonces cuando entendí que no solo me había traicionado ese día, sino que siguió haciéndolo en mi ausencia. No bastó con humillarme frente a todos. Ahora estaba manipulando la historia para quedar como víctima. Eso no era solo dolor. Era una mezcla de injusticia, rabia y desilusión profunda. Me sentí atrapado en una red de mentiras tejidas con maestría. No podía explicarle mi verdad a todos. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a cada tío, cada primo para dar mi versión? Imposible. Así que elegí el silencio otra vez, pero era un silencio cargado de impotencia, como si me estuvieran quitando la voz. Lo más cruel fue descubrir que algunas personas le creyeron, que había familiares que empezaron a mirarme distinto, a escribirme con distancia, o simplemente a desaparecer. Perdí más que una madre en ese conflicto. Perdí confianza, perdí vínculos, perdí parte de mi identidad familiar. Y justo cuando pensé que esa imagen falsa de mí sería la definitiva, ocurrió algo inesperado. Una señal, una grieta en su discurso, algo que me hizo dudar por primera vez en años. Fue una llamada. Y lo que escuché no tenía nada que ver con lo que ella había contado todo ese tiempo. La llamada llegó un martes por la tarde, número desconocido. Casi no atiendo, pero algo me empujó a hacerlo. Al otro lado, una voz quebrada. Era ella. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no se sentía bien, que las cosas estaban mal. En su tono no había soberbia, había miedo. No supe qué decir. Después de todo lo que pasó, ¿ahora me buscaba? Mi primer impulso fue colgar, pero algo en su voz, no sé, me golpeó. Era como si por primera vez escuchara a una mujer frágil, no a esa figura imponente que me juzgó frente a todos. Y eso me descolocó. Me dijo que estaba enferma, que los médicos no le daban buenas noticias, que quería verme, que necesitaba cerrar ciclos, cerrarlos. Justo ella, que había abierto tantos sin terminar ninguno. Me sentí atrapado entre el rencor y la compasión, entre la herida y la posibilidad de sanar. Durante días no dormí bien. ¿Y si todo esto era otra manipulación? ¿Y si estaba inventando una excusa para hacerse la víctima una vez más? Pero también pensé, ¿y si no? ¿Y si de verdad estaba mal? ¿Y si no la veía y después me arrepentía por el resto de mi vida? Las heridas estaban ahí, abiertas, pero también había una parte de mí que, en silencio, siempre esperó que ella volviera. No lo decía en voz alta, ni siquiera a mí mismo, pero existía. Así que, con el corazón apretado, acepté verla, sin promesas, sin certezas, solo presentarme y escuchar. Nunca imaginé lo que encontraría al verla de nuevo, ni cómo su rostro, antes tan duro, ahora reflejaba algo distinto.
No sabía si era tristeza, vergüenza o el peso de los años. Pero algo estaba por explotar, y lo que estaba a punto de pasar no se parecía en nada a lo que había vivido antes. Entré a la casa y el tiempo pareció detenerse. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo diferente. Menos luz, menos vida. Ella estaba sentada en el sofá, más delgada, con el cabello gris y una mirada que ya no intimidaba. Me miró, pero no dijo nada. Y yo tampoco. El silencio fue brutal. Ese primer minuto fue eterno. Ninguno sabía cómo empezar. Era como si todo lo que teníamos pendiente se amontonara en el aire, haciéndolo pesado, irrespirable. Quise preguntarle cómo estaba, pero las palabras no salían. Ella apenas sostenía mi mirada, como si temiera que yo leyera en sus ojos. Caminé hasta la cocina sin decir nada, solo para romper el momento. Me ofreció té en voz baja. Lo acepté. Sentí que estábamos actuando, como si fuéramos extraños intentando parecer familiares. El pasado estaba ahí, entre nosotros, gritando, aunque ninguno se atrevía a tocarlo. Entonces noté algo en sus manos. Temblaban. Ya no era la mujer fuerte que me aplastó con palabras. Era alguien frágil, pequeña, casi invisible. Y en ese contraste, algo en mí se movió. No era perdón ni compasión aún, era una duda. ¿Quién era realmente esta mujer delante de mí? Pasamos casi una hora hablando de cualquier cosa. El clima, la comida, noticias sin importancia. Pero detrás de cada palabra neutral, yo sentía el peso de lo que no se decía. Hasta que, de pronto, sus ojos se llenaron de lágrimas, y ahí supe que algo grande estaba por venir. Ella bajó la mirada, respiró hondo, y dijo mi nombre con una voz que no reconocí. No fue una voz de madre, fue una voz rota. En ese instante, el silencio se rompió, y lo que vino después fue la confesión más cruda, más humana y más inesperada que jamás escuché en mi vida. Cuando por fin habló, no usó excusas, no intentó justificarse, ni culpar a nadie. Dijo simplemente, «Te fallé». Esa frase, tan corta, me golpeó más fuerte que todos sus gritos del pasado. Y luego se quebró. Lloró como nunca la había visto llorar. Se tapaba la cara, como si le diera vergüenza que yo la viera así. Me contó que llevaba años sintiendo ese peso, pero no sabía cómo enfrentarlo, que se odiaba por lo que hizo, por cómo me trató, por cómo arruinó momentos que no se podían recuperar. Dijo que su orgullo la había consumido, que había mentido para proteger su imagen, que su máscara era su prisión. Confesó que muchas veces quiso llamarme, pero no sabía qué decir, que cada vez que contaba su versión falsa de la historia, se sentía peor, que su enfermedad la había hecho ver todo con otros ojos, y que no quería morir con eso adentro. Me miró directo, con los ojos hinchados, y dijo, «Perdóname, por favor, perdóname». Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería abrazarla. Parte de mí quería gritarle todo lo que había sufrido. Pero en ese momento la vi como una mujer rota. No como la madre que me hirió, sino como una persona que también arrastraba sus propias sombras. Y por primera vez sentí algo parecido a compasión. Ella se arrodilló. Sí, literalmente se puso de rodillas frente a mí. Me dijo que no merecía que yo la mirara a los ojos, pero que necesitaba pedirme perdón con todo su corazón. Ese gesto me desarmó. Nadie en mi vida había hecho algo así por mí. Nadie me había pedido perdón con tanta verdad. Y ahí, en medio de esas lágrimas, sentí que algo en mí también se rompía. No era perdón inmediato, no era reconciliación completa, pero sí era un inicio. Porque a veces el perdón no nace del olvido, sino del reconocimiento. Y lo que acababa de presenciar era, sin dudas, el acto más sincero que había visto en años. Después de su pedido de perdón, el silencio volvió a llenar la sala.
Pero ya no era el mismo silencio de antes. Este pesaba diferente. Estábamos rodeados de todo lo que fuimos y de todo lo que ya no podíamos ser. Yo sabía que lo que dijera en ese momento podía cambiarlo todo. Para ella, para mí, para siempre. Me quedé mirándola, aún de rodillas, temblando, esperando una palabra mía, y por dentro una guerra. La parte herida de mí gritaba que no era suficiente, que nada borraría lo vivido. Pero otra parte, una más cansada de cargar rencores, susurraba que quizás ya era hora de soltar. Mi primo y mi tía estaban ahí también, nos miraban con ojos vidriosos, y entonces entendí que esto no era solo entre ella y yo. Esta historia se había convertido en un círculo de dolor que había contaminado toda la familia. Yo tenía el poder, en ese instante, de seguir con la cadena o cortarla. No fue fácil. No hubo música suave ni lágrimas de película. Solo un suspiro profundo y una frase que me costó años. Te perdono, pero no olvido. Lo dije con voz firme, y ella, al escucharlo, se derrumbó de nuevo. Me abrazó y por primera vez en mucho tiempo, no la rechacé. Ese abrazo no borró el pasado, no sanó todo de golpe, pero fue como abrir una ventana en una casa cerrada por años. Dejó entrar aire, luz, esperanza. No sabía si íbamos a reconstruir algo, ni si quería hacerlo, pero sí sabía que había dado un paso que me liberaba a mí. Y mientras la familia nos miraba, yo sentí que no importaba el juicio de los demás. Esa era mi historia, mi dolor, mi decisión. Porque a veces el verdadero acto de poder no es vengarse. Es mirar al dolor de frente y decidir que no va a definir quién uno elige ser de ahora en adelante. Y ahora te pregunto, ¿vos qué habrías hecho? Porque perdonar no es olvidar. Y a veces, la persona que más daño te hizo es la misma que viene a pedirte una última oportunidad. Pero ¿tiene sentido darle lugar al pasado? ¿O hay dolores que es mejor enterrar para siempre? Esta historia no es solo mía, es un espejo. Y puede que, sin darte cuenta, también estés cargando heridas parecidas. Quiero invitarte a pensar en eso. ¿Cuántas veces guardaste silencio solo para mantener la paz? ¿Cuántas verdades escondiste por miedo a desatar un conflicto familiar? Tal vez este sea el momento de hablar, de soltar o de decidir qué estás dispuesto a sanar y qué no. Porque lo que no se habla, se repite, y lo que se repite, duele más. Y como esta historia podría tener dos finales, quiero que vos elijas. Final 1. Él decidió cortar todo contacto nuevamente. Sintió que el perdón fue solo un alivio momentáneo, pero que nada cambió realmente. Ella volvió a manipular las cosas, y él, esta vez, se fue para siempre. Final 2. A pesar del dolor, eligió mantener una relación limitada pero sincera. No volvió a confiar ciegamente, pero abrió espacio para reconstruir algo desde otro lugar. Uno donde, por primera vez, él tenía el control. Contame en los comentarios, ¿cuál crees que fue el final real? ¿Cuál sería tu decisión si te pasara algo así? Y si te movilizó esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada semana compartimos relatos reales, humanos, que podrían cambiar tu forma de ver la vida.